Hermanos, todos nosotros estamos más o menos familiarizados con las fábulas. ¿Qué es una fábula? Es un cuento, ¿no? Es un cuento que permite ciertas libertades literarias. Alguien cuenta una fábula y generalmente está llevando a la gente a considerar una enseñanza moral detrás de todo el relato. ¿No? Hay hay lo que le llaman la moraleja, ¿no? Después del cuento, de la fábula, viene una moraleja. ¿Cuál es la moraleja de la fábula que acabo de contarle a Victoria? ¿Cuál es? ¿Hay una moraleja? Voy a dejar en suspenso eso. Pero, ¿saben? Alguien dirá, pero no estamos para perder el tiempo, este es tiempo del sermón, debiéramos estar leyendo la palabra, que estamos con cuentitos o ocurrencias o chistes que quiere hacer el pastor. ¿Saben qué? Posiblemente, si te dieras cuenta que la persona que tienes al lado, no, al otro lado, que está sentado contigo es Moisés, posiblemente le dirías, oh, ¿cómo es Moisés? ¿Qué cuentas? Y él te contaría algunas cosas. Él te podría contar de aquella vez cuando, dirigido por Dios, tomó su vara, golpeó la roca y ¿saben qué pasó? Brotó agua de la roca. Y entonces tú podrías decir, ya, Moisés, es igual que la araña del pastor, que me vienes con cuentos chinos, está bien para un chiste un ratito, ¿no? Y te sonreirías o te reirías en la cara de Moisés, ¿no es verdad? En nada me dan gusto, hermanos. Digan que sí alguna vez. Miren, en el Evangelio según San Juan, justamente el pasaje que leyó José, el director del culto de hoy día, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 que nos hizo leer, hay una mención al tema, pero yo no quiero que veamos Juan capítulo 8, quiero que veamos Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5, en el versículo 45, dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ahora, vamos a tratar de desprestigiar a Moisés, por una buena razón. Porque Él es nuestro acusador. Y si nos acusa, y a nadie le gusta que lo acusen, ¿no? Lo mejor sería probar que Moisés no es digno de crédito. ¿Ves? Que lo que él dice hay que tomarlo con pinzas porque, quién sabe, ¿no? Si el que te acusa es una persona que, entre otras cosas, te cuenta cosas así como la que he mencionado, ¿no? De golpear la roca y que salga agua, o de que un día él en la autoridad de Dios levantó otra vez su vara y el mar se abrió. Entonces hay muchos dispuestos a pensar algo así como, ya Moisés, a ver, hablemos pues en serio, ¿no? Es eso. ¿Quién puede creer? Y felizmente que Moisés no es digno de crédito porque nos cuenta fábulas y sus imaginaciones y todo, y entonces está bien que no le creamos porque él nos va a acusar. ¿Qué les parece?
Está bien mi postura. Hay algunos que son abogados entre los presentes. Está bien mi argumentación para que resultemos acusados en vano, que el fiscal Moisés no es digno de crédito. ¿Sí está bien? ¿Qué dice Sergio? ¿Pero buena idea o no? Otra vez, las palabras del Señor Jesús. No penséis que voy a acusaros, dice Jesús, delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque, versículo 46, si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Ahora, esto está poniendo realmente en una balanza lo que está diciendo. Si le vamos a creer a Moisés, hay que creerle todo. Y parte del asunto es que él nos va a acusar. Él no va a hablar bien de nosotros. Si él tiene razón en lo que dice, nosotros vamos a quedar muy mal. Sí, bueno, pero hay una buena razón para sí creerle. ¿Y cuál es esa razón? Que Moisés testificó, según dice el Señor, de Jesús. Dice, si ustedes le van a creer a Moisés, tendrían que creerme a mí, porque de mí escribió él. Ahora, en la tradición judía, Moisés jugaba quizás el papel más importante de todos. Yo diría que hay dos grandes personajes inmensos, Abraham y Moisés. Pero Moisés tiene preeminencia en varios sentidos porque, como aquí en esta escritura, es representativo de todo el Antiguo Testamento. Cuando aquí en este pasaje habla de Moisés, está representando todo el Antiguo Testamento. ¿Ya? Aunque, por supuesto, él no escribió todo el Antiguo Testamento, escribió, según se piensa, se cree, el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros. Pero luego sigue el Señor, versículo 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Cuando nosotros hablamos de Jesús, estamos hablando en términos de veracidad científica. No pensamos que hay un personaje inventado por alguien al cual la tradición le ha llamado Jesús. No, eso no es sostenible. Ya, eso sería una tontería. Nosotros creemos que efectivamente hubo un hombre, igual que nosotros, que vivió en Nazaret, por eso le llamaron el Nazareno, que por tanto era galileo y por tanto era judío de raza, que vivió en el siglo I, en la época en que estaba naciéndose, formándose el Imperio Romano. ¿Ya? Creemos que era un personaje real, una persona de carne y hueso. Pero por la Escritura sabemos que Él es Dios, es el Dios eterno, que se ha hecho hombre. Muy bien, esa es la fe cristiana. ¿Cómo sabemos que es Dios? La única manera de saberlo es por el testimonio del Espíritu Santo. Eso es algo subjetivo en nuestro corazón. Pero la primera parte viene por un conocimiento objetivo, es decir, transmitido por alguien más. Entonces,
la historia, la misma escritura, el testimonio de otras personas, nos hablan de un hombre, como dije antes, que vivió en Judea o en Galilea, en la Palestina, y que enseñó como nadie más, que hizo bien a la gente, sanó a los enfermos, resucitó a muertos, hizo cosas maravillosas. Nosotros creemos en ese ser, en ese hombre, en ese Dios hecho hombre. Sí, pero aquí Él está diciendo, para que la fe que tienen ustedes tenga consistencia, necesita una base histórica y una base ideológica. Y eso es provisto por las escrituras del Antiguo Testamento, que nosotros en forma simbólica le llamamos la escritura de Moisés. O más cortito todavía, en una sinécdoque, decimos Moisés. ¿Ya? Es como que Moisés hubiera dicho todo el Antiguo Testamento. En ese sentido está aquí. Así que bien haríamos invirtiendo un poquito de tiempo y de atención al personaje Moisés. Y eso es lo que pretendo hacer en este año, en el 2019. Por tanto, creo que conviene que vayamos a la continuación de nuestro sermón del domingo anterior. Vamos a Éxodo, por favor. La semana pasada hemos visto en Éxodo que el pueblo de Israel, después de vivir como 400 años en Egipto, vio que la situación cambió, porque el faraón que llegó a reinar en estos días no conocía la historia de José. La historia de José significa cómo los israelitas llegaron a Egipto, cómo se establecieron y eran de hecho un pueblo aliado natural de los egipcios. Por beneficio de aquellos que no han estado la semana pasada, brevemente voy a explicar otra vez. En la época de José, el nuevo faraón era un Hicso. Los Hicsos eran de los pueblos del Mediterráneo que invadieron no solamente Egipto, sino todo el norte de África y aún esa parte que ahora se conoce como la Palestina o el territorio de Israel. ¿Ya? Los Hicsos gobernaron por siglos, por lo menos por más de 3 siglos. Pero después de todo ese tiempo fueron desplazados, fueron echados de esa tierra, ¿ya? O por lo menos perdieron el trono. Y los antiguos habitantes de Egipto, los naturales de ese lugar, que eran descendientes de Cam, se volvieron a restituir. A estos originarios de Egipto, los israelitas les llamaban Misraim. Y ellos se llamaban a sí mismos Kemet. Entonces, si hubiéramos encontrado a uno de ellos y le hubiéramos preguntado, ¿y usted qué es? Él diría, yo soy un Kemet, ¿no? Un egipcio en nuestro lenguaje. Los originarios de ese lugar. Pues, para los días de Moisés, es decir, una generación antes, los Kemet habían desplazado a los Hicsos. Y claro, como habían logrado eso a través de una guerra de rebelión, de emancipación de los Hicsos, eran xenófobos, es decir, tenían temor y odio, aborrecimiento a todos los extranjeros, ya los veían como invasores. Y lo que querían era restituir sus antiguas glorias
de los constructores de las pirámides y todo eso. Es en ese momento que surge Éxodo capítulo 1, ya cuando el nuevo faraón, que no sabía la historia de José, ve que los israelitas podrían ser una amenaza para ellos y los empieza a perseguir de diferentes formas. Ahora, el capítulo 2 de Éxodo es una respuesta de Dios a la situación que estaba viviendo su pueblo, pero con un fenómeno que es parte del escorzo bíblico, es decir, cómo ve Dios las cosas. El capítulo 1 nos cuenta un panorama general de todo el pueblo y la relación que tenían los egipcios con los israelitas. Pero en el capítulo 2, ese panorama se reduce a una persona. Esa persona es Moisés. ¿Ya? Por un momento, porque no podríamos entender el Éxodo sin la figura de Moisés. Moisés es en cierta forma entonces el símbolo mismo de todo este proceso de emancipación, de liberación que tiene el pueblo de Dios. Moisés es muy importante, miren, es uno de los personajes más mencionados en el Nuevo Testamento. Qué interesante, ¿no? Tenemos pasajes claves como, por ejemplo, Hechos capítulo 7, el sermón de Esteban, donde se habla o se nos cuenta en una gran proporción la historia de Moisés. O tenemos toda la explicación de la fe. Ya recuerden en Hebreos capítulo 11, en la argumentación dice, la fe es tal y menciona personajes como Abel, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, y luego se pasa el mayor espacio posible en la persona de Moisés. Después en Hebreos capítulo 11, hablando de Moisés y como uno de los ejemplos de la vida de fe, dice algo que a mí me parece maravilloso. Es una de las frases más hermosas de toda la Escritura. Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Yo no puedo pensar en algo así tan sublime. Es algo glorioso. Bueno, de este vamos a hablar, de aquel que pudo ver al invisible. Entonces no es extraño que más adelante, en el capítulo 32, para adelante, Moisés hablando con Dios le dice, Dios, una cosa quiero pedirte. Es muy interesante porque Moisés no era de los que pedía mucho, en realidad para sí casi nada pidió, pero este es uno de sus pedidos, un pedido personal. Le dice a Dios, Dios, yo quiero verte. Aunque sea lo último que haga. Ya no quiero nada más. Miren que entre las peticiones que podía haber hecho Moisés, podría haber sido ser establecido como rey. Él era el líder del pueblo, indiscutible. Pero nunca tuvo gloria, nunca fue reconocido, nunca llevó una corona, no recibió el trato de majestad que podría haber requerido. No pidió eso, pidió aquello que en lo profundo de nuestro corazón debiera estar también. También nosotros tendríamos que tener ese anhelo. Dios, yo quiero verte. Y entonces, indefectiblemente, tendríamos que resbalar a el Sermón del Monte y escuchar las palabras de Jesús que dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué?
ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Muy bien. La historia de Moisés. Así que les ruego, por favor, abran sus Biblias en Éxodo capítulo 2. De rato en rato voy a hacer, como entre paréntesis, algunas puntualizaciones, aclaraciones al texto para no tener que volver a repasar. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Ambos eran entonces de la misma tribu. Está hablando en este caso de Amram, es una de las formas de traducir el nombre del papá de Moisés, y a Jocabed, esa era la mamá, según el capítulo 6, versículo 20. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Siempre me he preguntado al leer esto, ¿qué pasó? Porque, primero, generalmente los niños recién nacidos son feos. Pero es muy común que si tenemos entre nuestros brazos, en nuestras manos, un bebé nacido de, qué sé yo, horas o días, y decimos, no hay cosa tan linda como esta. ¿No es verdad? Yo tengo una nieta nacida todavía, no tiene 3 meses todavía, 2 meses y poquito. Y la veo y me quedo contemplándola, ahí, extasiado. Y si alguien me dice que no es hermosa, entonces me da ganas de partirle la cabeza con un palo de escoba. ¿Cómo no es hermosa? Es preciosa. Claro, todos los abuelos pensamos así, ¿no? De nuestros nietos, supongo. Entonces, ¿qué será esto? ¿Qué significará esto que está en el texto? Miren, dice, y viéndole que era hermoso, eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué tal si Amram, el papá de Moisés, lo hubiera visto y hubiera dicho, ah, no, me ha salido feíto, que se lo coman los cocodrilos ahí en el Nilo? ¿Saben que cuando fue escondido y después guardado en un arca en el río, habían cocodrilos? Dice el texto, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. ¿Cómo lloraba? Bueno, ya están oyendo, así lloraba. Es solo su participación en el sermón. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella
y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: de las aguas lo saqué. Esta es toda una novela, ¿no? Es una película de aventura. Lo que ocurrió realmente depende de varios factores que alguien podría decir, bueno, es casualidad. A mí me parece muy difícil pensar así. Realmente todo esto estaba en manos de Dios y bien manejado, ¿ya? Circunstancias adversas, sí, claro. Difícilmente un pueblo ha estado en una circunstancia tan adversa como esa. Había un decreto imperial que decía que todos los niños hebreos tendrían que morir, todos los niños varones. Había una sentencia de muerte. Circunstancias adversas, claro. Pero ¿quién está en el trono? Eso es lo importante. Capítulo 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró en todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio a beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Sé que faltan 2 versículos, pero no los voy a leer todavía. Hace algún tiempo yo oí un refrán, un dicho. Quizás alguien quisiera presentarlo como axioma. Si has llegado a los 40 y no has amasado tu primer millón, eres un fracaso. ¿Quién cree que es verdad?
Nadie quiere comprometerse, pero algunos piensan eso o están muy cerca. Porque la vida se juzga a través de cosas así. Muchos lo hacen de esa manera. Pero quizás alguien diga, no, es que no todo es cuestión de plata, pero si has llegado a los 40 y no has registrado tu primer invento, ya eres un fracaso. O si has llegado a los 40 y no tienes bien forjada toda una familia, o cualquier cosa así. Miren qué interesante. Cuando Moisés tuvo que salir escapando de Egipto, ya tenía 40. No era un chiquilín. Y luego, cuando se queda a vivir en el desierto, llegó hasta los 80 años. Si en ese momento le hubiéramos preguntado a Moisés, ¿y qué has hecho en la vida? Él podría decir, como algunos de los que hablan hoy día, ¿no? Nada. ¿Qué hiciste? Es decir, ¿qué hiciste que valga la pena? ¿Qué hiciste que deje un registro como para que tu nombre pueda ser recordado? ¿Qué hiciste para hallar una verdadera satisfacción profunda en tu corazón? Algo que te permita decir, lo he logrado. Cuando estábamos celebrando la Santa Cena, yo he sugerido que hay algo que todo ser humano tendría y podría participar, y es hacer que su existencia en este mundo tenga sentido y valor a través de la adoración de Dios. Y si alguien te pregunta, ¿qué hiciste de bueno en la vida? Di la gloria a Dios. Di la gloria a Dios. ¿Sabes qué? Cuando das la gloria a Dios, esto es un evento de carácter cósmico. Todo el universo tiembla, porque tú estás participando de lo que hacen los seres celestiales especialmente creados para eso, según dice Isaías capítulo 6. Los seres angelicales puestos en la corte de Dios, esos que tienen 3 pares de alas, con 3 se cubren la cara, con 3 se envuelven a sí mismos, con 2, vuelan, y con el otro par de alas se cubren los pies. Ellos solamente están ahí para decir, Jehová, ¿qué más? Tu gloria llena todo el universo. Toda la tierra es llena de tu gloria. Seres potentísimos, creados solamente para dar la gloria a Dios. Y cuando ellos proclaman el nombre de Dios, el templo celestial tiembla. Y tú tienes la oportunidad de participar de eso. Porque cada vez que de corazón dices que la gloria sea para Dios, cada vez que de corazón exaltas el nombre de Jesucristo, cada vez, otra vez, de nuevo, los quiciales del templo están a punto de pulverizarse. Así de importante es. Alguna vez escucho entre amigos, conocidos, exhortando a la gente a salir de las 4 paredes de la iglesia. ¿Han oído eso?
Es bastante común. Dicen, no, ¿qué hacemos ahí metidos dentro de cuatro paredes? Hay que salir y conquistar el mundo y predicar el evangelio y todo. ¿Saben qué? Es una tontería muy grande. Claro que hay que salir y predicar el evangelio, 100% de acuerdo, no estoy en contra de eso. Pero ni siquiera eso está en el nivel de importancia de estar con el pueblo de Dios y como un solo cuerpo levantar las manos y decir, toda la gloria sea para Dios. Nada hay tan importante como eso, así que no vamos a salir. Vamos a salir después, por supuesto, claro que sí. Pero lo más importante es adorar a Dios. Adorar a Dios. Sí, pero no tenemos la calificación necesaria, no cantamos bien, tal vez no nos animamos a elevar la voz, o tal vez estamos llenos de preocupación. Sí, no quiero decir que lo vamos a hacer perfecto, pero lo vamos a hacer. Lo que Dios quiere es sinceridad de corazón. Dios busca adoradores, dice Juan capítulo 4, en espíritu y en verdad. Esa es la condición, no otra. ¿Eres desafinado para cantar? Bueno, eres de mi equipo, ¿qué importa? Ya, está bien. Pero tu corazón tiene que ser afinado, en sinceridad. Tiene que ser algo que realmente te impulsa desde adentro. Bueno, ¿qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con él? 80 años, 40 en Egipto, 40 en el desierto. ¿Y qué hiciste, Moisés? Ya tienes 80 años, eres un anciano igual que el pastor, más viejo todavía. ¿Qué hiciste? Nada. Como cualquier nómada del desierto perdido ahí, sin trascendencia, sin importancia, nada. No, no es verdad. Porque sin saber Moisés lo que ocurría, nosotros sí lo sabemos cuando leemos el versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Eso estaba pasando. Moisés no lo veía, no sabía, pero 80 años antes Dios había comenzado guardando la vida de un niño que le correspondía morir. ¿Cómo es que podemos ver esa coincidencia? ¿Cómo vemos esa coincidencia? Esto es muy importante. ¿Saben por qué? Al comienzo de nuestra lectura, aquí en el capítulo 2, hemos visto que el papá de Moisés lo vio hermoso y tomó una decisión que podía haberle costado la vida a él. Decidió no eliminar a su hijito. No lo vamos a matar. No vamos a obedecer la orden del faraón. Vamos a ocultarle. Vamos a preservar la vida. Sí, pero ese es desde el factor humano, desde la realidad humana. Mientras tanto, ¿qué pasaba con Dios? Ahora sí, les pido que por un momento consideremos lo que el Nuevo Testamento nos cuenta en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 7. El
Penúltimo versículo que hemos leído en Hechos 2 decía que Dios se acordó de su pueblo. Aquí en el capítulo 7, en el versículo 34, Dios a través de la boca de Esteban está contando lo mismo y dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, y te enviaré a Egipto. Esas son las palabras de Dios con Moisés. Pero esto surge de antes, cuando el mismo Esteban nos está contando la historia de Moisés. En el versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. ¿Cuál es la frase que nos muestra el mismo evento, pero visto desde arriba? Otra vez, por favor, no se cansen, esto es importante. Desde el punto de vista humano, ¿qué es lo que nos dice el texto en el capítulo 2 de Éxodo? Dice que su padre le vio hermoso y resolvió jugárselas para preservarle la vida. Desde el punto de vista de Dios, porque Dios está hablando, está relatando esto a través de Esteban en Hechos capítulo 20. Visto desde arriba, dice que Moisés fue agradable a los ojos de Dios. Y claro, tiene que surgir en nuestra mente una pregunta, indispensablemente, si hemos puesto el mínimo de atención. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que un bebé resulte agradable a Dios? ¿Por qué? Puedo entender que diga que su padre le vio hermoso. Eso está bien, es bastante natural. Pero ¿qué significa que fue agradable a Dios? Hermanos, hay discusiones en nuestros días como el tema del aborto, por ejemplo. Para los naturalistas, el aborto es solamente la eliminación del producto que está dentro de la barriga de una mujer y que es indeseado. Entonces, lo matan y eso es un hecho sin importancia. Y hay lugares en el mundo donde el aborto es obligatorio, en la China, por ejemplo. Es obligatorio para las familias que tienen más de un hijo. Ahora están luchando con el asunto. Pero en varios lugares, mucho antes, de hecho, si el fetito que nacía era mujer, ya tenía que morir. Listo. Y así vienen cosas, pensamientos demoníacos a la mente humana, creyendo que nosotros tenemos la potestad de decidir quién vive y quién no. No tenemos tal potestad. De Dios es la vida. Él ha dado la vida, Él la ha creado, Él la ha instaurado, Él la sostiene. Y no tenemos ningún derecho a eliminarla. Es pecado, es asesinato. No importa que pongamos otros nombres en un esfuerzo por eufemismos. No importa.
El aborto es un asesinato. Punto. Ahora, algunos de ustedes tienen a su hijito al lado. ¿Sí? Algunos de ustedes tienen a su hijito en los brazos. Algunos de sus hijitos son hijotes ya, ¿no? Yo les ruego por favor que los que tienen a su hijo cerca, le pongan la mano sobre los hombros. ¿Cómo ves a tu hijo? Amram vio a Moisés y lo vio hermoso. Dios lo vio y lo amó. ¿Saben? Hay algo que estruja mi corazón y es pensar que más que yo, Dios amó a cada una de mis hijas. Como el sacerdote Reuel, bueno, él tenía 7 hijas, yo tengo 5 nomás. Pero a su turno, cuando cada una de mis hijitas estaba en mis manos, siendo recién nacida, siendo un bebé, las he amado y las amo todavía. Y por eso llena de gozo mi corazón, pensar que más que yo, Dios las ama. ¿Has pensado eso? Es algo maravilloso. Dios ama a tu hijo, a tu hija. Lo ha amado sin la limitación del tiempo. Y tal vez te preocupes y digas, pero tan feo mi hijo. Sí, pero justo eso es lo que se muestra. Amram y Jocabed vieron a Moisés y ellos lo vieron hermoso. Sí. Dios no se confundió, tal vez Dios lo vio feo, no sé, no creo, pero podría ser, pero le agradó. Los padres de Moisés proveyeron de un arca para salvarle la vida. Dios proveyó a la princesa hija del faraón, que tuvo compasión y lo llevó al palacio y lo crió como un príncipe y le dotó de la mejor educación. Todos los conocimientos humanos que hubiera necesitado le fueron provistos por Dios a través de la hija del faraón. Pero este es el punto, esto es lo que no quiero que olvidemos. Dios ama a tu hijo, a tu hija. Si además de todo lo que ya sabemos y creemos, tuviéramos que añadir una buena razón para amar a Dios, tendríamos que tener esta: Señor, yo te amo en respuesta a tu gran amor, porque tú amaste a mis hijitos, a mis hijitas. Tú los amaste. Si todavía no tienes hijos, qué buen aliciente. Cuando los tengas los amarás, pero no tanto como Dios. Dios los ama más. Él ya los conoce, ya los ama. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, que nos amó y nos estableció como sus hijitos. Mientras que la historia parece dirigirse a ese punto de destrucción y desaparición del pueblo de Israel, Dios está manejando las cosas, preservándole la vida a ese único hombre que parece estar en el ojo de la tormenta. Una cosa más, muy interesante.
En el Génesis hemos tenido varios personajes de gran importancia, pero los que ocupan la gran extensión desde el capítulo 12 hasta el final del Génesis son Abraham, Isaac y Jacob. Cada uno de ellos recibe de parte de Dios el cambio de su nombre. Abraham a Abraham. Isaac, ¿qué nombre recibe? Muy interesante. ¿Y Jacob? No sigue siendo Jacob. Su nombre es transformado a Israel. Pero Moisés, ¿cuál era el nombre original de Moisés? ¿Por qué su nombre no es cambiado? Moisés era un nombre Kimet. Qué interesante, ¿no? O sea, Moisés es una palabra contenida en varios otros nombres egipcios. La palabra Moisés es un término que se combina con dioses egipcios y da lugar a nombres de faraones. Pero Moisés no recibe cambio de su nombre. Es más, cuando Dios encuentra a Moisés, le habla, le llama. ¿Y qué nombre utiliza Dios? Moisés. El nombre Kimet. ¿Por qué? Pero esa es parte del siguiente sermón. Capítulo 2. Tú estás vivo porque Dios ha preservado tu vida. Tal vez pienses que tu vida ya ha transcurrido. Tal vez pienses que ya no hay nada que innovar, nada que pretender, nada que alcanzar. Estás equivocado. Dios no ha terminado contigo. Aún si tienes 80 años o más, todavía puedes ser precioso en las manos de Dios. Dios ha escuchado el clamor de su pueblo. Y tal vez te está hablando ahora. Moisés. Solo que tienes que reemplazar el término Moisés con tu nombre. ¿Qué te diría Dios? No te va a decir fulanito, ¿no? Te va a decir tu nombre. ¿Quién eres tú? Ahora, quiero pedir por favor la ayuda de 4 personas, 4 ágiles, ¿ya? Vengan por favor. Cada uno de estos ágiles va a pasar y les va a entregar una hojita a cada uno de ustedes. Todos reciban una hojita, aún nuestras visitas, ¿ya? No se queden sin la hojita, por favor. Y cuando ya la tengan, déjenme saber que ya hemos concluido. Entonces, por favor, los que no están recibiendo porque se pasó el ágil, entonces pidan.
Y alisten su bolígrafo porque les voy a pedir que escriban algo. Es muy cortito, pero es muy importante. Los que no tienen bolígrafo, entonces se prestan de la persona de al lado. Es muy corto lo que van a escribir, así que no hay problema. Todos los de mi izquierda ya tienen su hojita, ¿sí? Muy bien. ¿Ustedes ya? ¿Todos? No, ahí les falta todavía. Concluyan. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Por favor, ahora piensen en su hojita como dividida en su mente nomás en tres partes y doblenla de tal manera que un tercio quede doblada. Es decir, la parte más larga, la de abajo, el tercio quede encima. Miren, así. ¿Está bien? Gracias. En la parte corta que está encima, escribirán su nombre, el nombre de cada uno de ustedes. Por favor. Sí, para afuera, encima. El nombre de ustedes, nada más. Nombre y apellido, claro. Muy bien. En la parte larga que queda abajo, es decir, cubierta por la parte corta, escriban el nombre de una persona, todavía no lo hagan, un momentito, escuchen la instrucción. Escribirán el nombre de una persona por la cual ustedes van a rogar a Dios para salvación. Esa persona tiene que tener ciertas características. Tiene que ser una persona accesible a ustedes. Entonces, no oren por el presidente de Rusia, Putin, ¿ya? Porque no es accesible a ustedes que yo sepa. Entonces, no escriban el nombre de él. Escriban el nombre de un vecino con el que ya se saludan o un pariente, pero no un familiar, no alguien demasiado cercano. No de su cónyuge ni de su hermano si es que viven en la misma casa. No, de alguien que haya un poquito de distancia, pero que ustedes le puedan hablar. Que no sea su enemigo, que no sea... Y que no tengan tratos así de mal nombre, ¿no? Que no sea su cómplice. ¿Está bien? Sí, háganlo ahora, por favor.
Los que no tienen con qué escribir, entonces soliciten que les presten un bolígrafo las otras personas. Muy bien. Por favor, guarden esa hojita en Éxodo capítulo 2. Y nada más, no les pido que hagan nada, no van a entregar la hojita, nada. Es la hojita con su nombre y con el nombre cubierto de una persona, nada más. Muy bien, en este momento nos vamos a inclinar delante del Señor y vamos a orar por esa persona. Oremos. Señor nuestro Dios, tú has visto el nombre de la persona por la que hemos decidido interceder ahora en el nombre de Jesús. Te rogamos por esta persona para que sea salva, para que sea rescatada de la misma forma en que explica tu palabra. Que no se pierda, Señor, que reciba la luz, que reciba la vida por la predicación del Evangelio. Señor, volcamos nuestro corazón en ruego por esa persona. En el nombre de Jesús. Amén.